¿Cómo era la vida antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. La vida en aquellas tierras tenía un tono casi surrealista. Imaginen un lugar donde las reglas sociales eran un espejismo, donde las noches estaban cargadas de rituales y costumbres que hoy consideraríamos impensables. Se dice que la riqueza fluía en las manos de algunos, mientras otros vivían en la sombra de lujurias y excesos que parecían no conocer límites. Los relatos antiguos hablan de banquetes interminables y de celebraciones donde nada parecía prohibido. Pero, ¿qué tanto de esto era cierto? ¿Cómo fue posible que una sociedad así existiera sin caer en el caos absoluto? Estos misterios son solo el inicio de una historia que aún despierta inquietud y fascinación, organización social y civilización. La vida en las ciudades-estado de la antigüedad, como Sodoma y Gomorra, tenía una estructura bien definida, aunque cargada de tensiones ocultas. Estas ciudades-estado funcionaban como pequeños reinos independientes, cada una rodeada de murallas que servían no solo para proteger, sino para marcar los límites entre sus habitantes y el exterior. Gobernadas por reyes o jefes de clanes, estas figuras ejercían una autoridad absoluta y controlaban desde los recursos hasta las costumbres, haciendo que cada ciudad tuviera una identidad propia y códigos únicos que se aplicaban con mano firme. Dentro de estas ciudades, la jerarquía social estaba marcadamente dividida, una pirámide donde cada posición social significaba un nivel de poder y privilegio muy específico. En la cúspide de esta pirámide estaba la clase alta, compuesta por los líderes, sacerdotes y comerciantes más acaudalados. Los líderes eran figuras casi míticas para la gente común, vistos como portadores de sabiduría y justicia, aunque sus decisiones a menudo estaban teñidas de intereses propios y alianzas políticas que mantenían su posición. Los sacerdotes, por su parte, manejaban no solo el ámbito espiritual, sino también el control de templos y los rituales sagrados, otorgándoles una influencia considerable sobre las creencias y temores de la población. Mientras tanto, los comerciantes enriquecidos mantenían relaciones de poder al controlar las rutas comerciales y la economía, influyendo en la vida diaria de todos los demás. Por debajo de la élite estaban los agricultores y pastores, aquellos que trabajaban de sol a sol para producir el alimento y los recursos necesarios para la ciudad. Ellos constituían la base productiva de estas ciudades-estado, pero sus derechos y posibilidades eran limitados. Su vida dependía en gran medida de las decisiones de quienes gobernaban. Además, estaban los esclavos, quienes cumplían las tareas más arduas, sin derechos ni posibilidad de ascender en la escala social. La esclavitud era vista como una condición aceptada y natural, y muchas veces los esclavos eran prisioneros de guerra o personas vendidas debido a deudas impagables. En el centro de esta organización, la familia y el clan eran el núcleo vital. Las familias vivían en casas pequeñas, organizadas alrededor de un patio central que funcionaba como un lugar de reunión y trabajo. La estructura familiar era patriarcal.
Los hombres, especialmente los ancianos, lideraban el clan, tomando todas las decisiones importantes, desde cuestiones económicas hasta la vida cotidiana. La posición de la mujer era principalmente doméstica y limitada al cuidado del hogar y la crianza de los hijos. Sin embargo, en algunas ocasiones, las mujeres de familias de alto rango podían asumir un papel significativo, especialmente en la administración de bienes familiares o como figuras religiosas, respetadas, aunque siempre bajo la supervisión de los hombres. El sistema de clanes y las ciudades-estado parecían sólidos y bien estructurados, pero bajo esta superficie de orden, las tensiones y conflictos eran latentes. ¿Cómo se sostenía esta estructura desigual sin estallar en conflictos? ¿Cuántos resentimientos y deseos reprimidos se acumulaban bajo la aparente estabilidad de estas sociedades? Aunque las ciudades parecían prosperar, se gestaban en su interior las semillas de una decadencia inevitable, impulsadas por las ambiciones, el abuso de poder y los deseos que poco a poco erosionaban los lazos que mantenían la comunidad unida. Religión y prácticas culturales. La religión en las ciudades-estado de la región de Sodoma y Gomorra era un mosaico de creencias y dioses. En lugar de la fe monoteísta que caracterizaba a los hebreos, aquí prevalecía el politeísmo. Cada ciudad tenía sus propios dioses, a los cuales consideraban protectores y dadores de prosperidad, y los templos eran los centros de la vida religiosa y cultural. Estos templos, ubicados en el corazón de las ciudades, no solo eran sitios sagrados, sino que también funcionaban como centros de comercio y de poder político. Las clases sacerdotales, encargadas de los rituales y ceremonias, se beneficiaban de los sacrificios y ofrendas de la gente, acumulando una riqueza que incrementaba su poder e influencia. El culto se practicaba a través de rituales que incluían desde sacrificios de animales hasta ceremonias más controvertidas. Se creía que estos sacrificios aseguraban la fertilidad de la tierra y la protección de la ciudad. Los sacrificios animales eran comunes y aceptados, pero existen registros y relatos antiguos que mencionan prácticas mucho más extremas, como el sacrificio humano en algunas culturas cercanas. Aunque no se sabe con certeza hasta qué punto estas prácticas ocurrieron en Sodoma y Gomorra, la idea de ofrecer vidas humanas para ganar el favor de los dioses refleja hasta dónde podía llegar la devoción y el temor a las deidades de esa época. Otra práctica importante era la hospitalidad. En las culturas de esa región, especialmente entre las comunidades nómadas, la hospitalidad era sagrada. Recibir y proteger al visitante o al extranjero era un deber. La hospitalidad era casi un mandato divino, ya que el desconocido traía consigo el favor o la maldición de los dioses, dependiendo de cómo fuera tratado. Sin embargo, los relatos bíblicos sobre Sodoma y Gomorra sugieren que esta hospitalidad había sido corrompida hasta un punto alarmante. En lugar de acoger al forastero con respeto y protección, se dice que los habitantes de Sodoma actuaban con violencia y falta de humanidad, viendo a los visitantes como una oportunidad para satisfacer deseos retorcidos en lugar de honrarlos. Esta subversión de un valor tan sagrado fue una de las razones simbólicas por las que la ciudad fue condenada y destruida, según los textos religiosos. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant.
Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. A través de estas prácticas religiosas y culturales, se revela una sociedad compleja y contradictoria que veneraba a los dioses con devoción, pero que también abrazaba valores y comportamientos que con el tiempo se convirtieron en su propio juicio. ¿Cuánto de esta corrupción y decadencia era realmente parte de su cultura? ¿Y cuánto de ello era una advertencia moral que la historia quería transmitir? La geografía y economía de la llanura del Jordán. La llanura del Jordán, en cuyo entorno se encontraban Sodoma y Gomorra, era una región de gran fertilidad y abundancia. Situada a orillas del río Jordán, esta zona gozaba de un suministro de agua constante, lo que la convertía en un oasis de vegetación en medio de una geografía muchas veces árida. Para las ciudades-estado de la época, como Sodoma y Gomorra, esta riqueza natural era su mayor fortaleza. Aquí la tierra era tan fértil que permitía cosechas generosas y mantenía una producción agrícola que otros pueblos de la región solo podían soñar. La agricultura y el pastoreo eran las principales actividades económicas y, para muchas familias, la base de su sustento. Los cultivos de cereales, especialmente trigo y cebada, se mezclaban con huertos de frutas como higos, uvas y olivos. Estos productos no solo abastecían a la población, sino que también permitían el intercambio con otras ciudades. El ganado, especialmente las ovejas y cabras, también tenía un papel fundamental, proporcionando lana, leche y carne, esenciales tanto para la dieta diaria como para la producción de bienes comerciables. Gracias a su prosperidad, Sodoma y Gomorra se convirtieron en importantes centros comerciales. Los caminos que cruzaban la llanura del Jordán eran transitados por caravanas de comerciantes que traían consigo bienes de regiones lejanas, creando un intercambio que iba mucho más allá de los productos locales. Metales preciosos, telas finas y especias exóticas llegaban a las ciudades desde lugares tan distantes como Mesopotamia o Egipto. En este contexto, Sodoma y Gomorra acumulaban riqueza y fama, atrayendo a mercaderes, viajeros y aventureros que buscaban hacer fortuna en estas prósperas ciudades. Sin embargo, esta riqueza material también trajo consigo problemas. La acumulación de bienes y el acceso a recursos limitados generaron desigualdad y rivalidades. Los relatos de la época sugieren que, en medio de esta opulencia, florecieron los excesos y la corrupción, alimentados por una economía que crecía sin control y una moralidad que parecía ir desvaneciéndose. ¿Hasta qué punto la prosperidad económica alimentó la decadencia moral que llevó a su caída? La fértil llanura del Jordán, que alguna vez fue símbolo de vida y abundancia, se convertiría, paradójicamente, en el escenario de su propia condena. Condiciones morales y éticas según los relatos bíblicos. En el relato bíblico, uno de los pecados más destacados de Sodoma y Gomorra es el orgullo y la arrogancia de sus habitantes. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16 de su libro, nos ofrece una visión más profunda de esta conducta. Ezequiel describe cómo la caída de estas ciudades no se debió únicamente a la violencia o la injusticia, sino a una actitud de autosuficiencia arrogante y desprecio por los demás. Según sus palabras, el orgullo fue la raíz de una serie de comportamientos egoístas y destructivos. Este orgullo se manifestaba en una creencia de superioridad y autosuficiencia. Los habitantes de Sodoma y Gomorra
se consideraban más importantes y poderosos que otros, al punto de no ver la necesidad de ayudar a los más necesitados de su comunidad. Ezequiel describe cómo estos pueblos vivían en una indulgencia excesiva, sin mostrar compasión por los débiles y los desfavorecidos. La arrogancia los llevó a ignorar el sufrimiento ajeno y a centrar sus vidas en el placer personal, sin preocuparse por el impacto de sus acciones en los demás. La Biblia deja claro que esta falta de empatía y solidaridad era percibida como una transgresión grave. En la perspectiva bíblica, el ayudar al prójimo, al necesitado, es uno de los valores fundamentales que reflejan el carácter divino. Al negarse a ayudar, los habitantes de Sodoma y Gomorra mostraban un rechazo a estos principios éticos y espirituales. En su arrogancia, despreciaban las leyes divinas y vivían bajo la convicción de que no tenían que responder ante ninguna autoridad superior. Este rechazo de las normas y leyes divinas marcaba un alejamiento radical de los valores que sustentan la vida en comunidad, como la justicia y la compasión. La Biblia presenta este tipo de orgullo y autosuficiencia como actitudes que llevan a la autodestrucción. En la historia de Sodoma y Gomorra, este orgullo les impide ver su propia decadencia y les hace rechazar cualquier posibilidad de cambio o arrepentimiento. En lugar de reconocer la necesidad de ajustar su comportamiento, los habitantes optan por una vida de complacencia y desprecio hacia los demás, asumiendo que su propio juicio es suficiente y que no tienen que someterse a ninguna norma o corrección externa. Este orgullo no es solo un pecado individual, se convierte en una característica de toda la sociedad. Cuando una comunidad permite que el egoísmo y la arrogancia se conviertan en sus valores, se destruye a sí misma desde dentro. Así, Sodoma y Gomorra, con su soberbia, se alejan tanto de los principios de justicia y solidaridad que ni siquiera la intervención de un intercesor como Abraham pudo salvarlas. Otro aspecto que caracteriza la decadencia de Sodoma y Gomorra es el desenfreno y el libertinaje sexual de sus habitantes. Estas ciudades se hicieron conocidas no solo por la violencia y la injusticia, sino también por su comportamiento licencioso y la transgresión de las normas sexuales establecidas en el contexto religioso de la época. La Biblia, aunque no detalla explícitamente cada acto, presenta este desenfreno como una parte fundamental de la corrupción moral que las llevó a su eventual destrucción. Según algunos textos apócrifos y comentarios rabínicos posteriores, los habitantes de estas ciudades no solo se entregaban a sus deseos de forma indiscriminada, sino que también promovían actos que eran considerados depravados y ofensivos. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. En ciertos relatos se menciona que los ciudadanos de Sodoma se involucraban en relaciones sexuales coercitivas y abusivas, empleando la fuerza o la amenaza para satisfacer sus deseos, sin respeto por la libertad de otros.
Las relaciones homosexuales en el contexto de Sodoma y Gomorra se han interpretado históricamente como parte del desenfreno que caracterizaba la vida en estas ciudades, según los textos bíblicos y muchas de sus interpretaciones tradicionales. En el relato de Génesis, los hombres de Sodoma exigen que Lot entregue a sus visitantes, los ángeles enviados por Dios, para tener relaciones con ellos. Esta escena ha sido interpretada por algunas tradiciones como un reflejo de una conducta homosexual forzada y violenta, simbolizando no solo una transgresión moral en términos de la época, sino también una demostración de poder y dominación sobre los recién llegados. Algunas interpretaciones también sugieren que existía un tipo de ritualismo en las prácticas sexuales, donde se desvirtuaban los actos íntimos con fines de humillación o control. Este comportamiento se extendía a la práctica de formas de sexualidad que, según la moral de la época, rompían los códigos de pureza y respeto impuestos por las normas divinas. Es decir, el sexo no se concebía como un acto de unión o de amor, sino que era utilizado como un medio de poder y dominación. La sodomía, un término derivado de estas prácticas descritas en Sodoma, se ha usado históricamente para referirse a actos sexuales que no respetan las estructuras tradicionales y que se perciben como desviados o antinaturales. La sociedad en Sodoma y Gomorra, de acuerdo con estos textos, había perdido cualquier concepto de restricción moral o ética en cuanto a la sexualidad, optando por una libertad que cruzaba los límites del respeto hacia otros, y usando el acto sexual no solo para el placer, sino para la subyugación. Este desorden sexual es parte de lo que los profetas y autores bíblicos denunciaban como una ofensa no solo contra otras personas, sino también contra la ley divina. En la visión bíblica, la sexualidad es un aspecto sagrado de la vida humana que, cuando se utiliza fuera de los límites éticos y morales, lleva a la deshumanización y al caos. Esta historia invita a reflexionar sobre los límites de la libertad y el autocontrol en nuestras acciones, resaltando la importancia de vivir de una manera que respete tanto las leyes morales como la dignidad de las personas. Sodoma y Gomorra se convierten así en símbolos de cómo la corrupción de una sociedad puede llevar a su destrucción, tanto en el sentido físico como espiritual. En el relato, Dios mismo expresa su preocupación por la gravedad de los pecados de estas ciudades y en respuesta envía ángeles para verificar la situación y eventualmente ejecutar su juicio. Esta intervención divina en Sodoma y Gomorra no solo representa una advertencia sobre las consecuencias de vivir sin principios morales, sino también una manifestación de que la injusticia y la opresión no son ignoradas por Dios. La intervención de Abraham. En marcado contraste con la decadencia de Sodoma y Gomorra, encontramos a Abraham, un personaje que la Biblia presenta como un modelo de rectitud y fe. Abraham, que vivía cerca de estas ciudades, se convierte en un intercesor en favor de ellas. Su respuesta al anuncio de Dios sobre la destrucción de las ciudades muestra la profundidad de su compasión y su sentido de justicia. Abraham nunca vivió en Sodoma y Gomorra, aunque residía cerca de estas ciudades, específicamente en la región de Hebrón y sus alrededores. Siempre mantuvo una distancia física y espiritual de las prácticas y estilos de vida que caracterizaban a Sodoma y Gomorra. Abraham vivía en tiendas, llevando una vida nómada y guiada por sus principios de fe, lo cual contrastaba fuertemente con la vida urbana y decadente de esas ciudades. La cercanía geográfica de Abraham le permitió estar al tanto de los acontecimientos en Sodoma y Gomorra, y fue desde esta posición que él, en un acto de compasión y justicia, intercedió ante Dios para tratar de salvarlas si se encontraban personas justas allí. Abraham no se limita a aceptar el juicio divino. En cambio,
él se aproxima a Dios con un espíritu de intercesión, suplicando misericordia. Le pregunta a Dios si sería capaz de perdonar a las ciudades en caso de encontrar personas justas en ellas. Abraham, en su diálogo con Dios, apela al carácter justo y misericordioso de Dios, preguntando si realmente destruiría a los justos junto con los impíos. Este momento de la historia subraya los valores de misericordia y justicia que Abraham encarna y que contrastan profundamente con la corrupción de Sodoma y Gomorra. La intercesión de Abraham también ilustra su fe en que Dios no es solo un juez, sino también un ser compasivo y dispuesto a perdonar. La insistencia de Abraham en encontrar, aunque sea un pequeño número de personas justas, es un reflejo de su convicción de que el bien, aunque minoritario, tiene valor suficiente como para influir en el destino de una comunidad. Sin embargo, a pesar de la petición de Abraham, el relato bíblico nos muestra que el estado de las ciudades es irremediable. No se encuentra ni siquiera ese pequeño grupo de justos que podría haber sido la esperanza de redención para Sodoma y Gomorra. Esta conclusión resalta que, en la cosmovisión bíblica, la persistencia en la injusticia y la falta de arrepentimiento llevan a consecuencias inevitables. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra frente a la figura de Abraham se convierte en una enseñanza sobre la importancia de los valores éticos y morales. Mientras que estas ciudades representan lo que sucede cuando se ignoran estos valores, Abraham simboliza el potencial de la justicia, la fe y la misericordia. Esta narrativa no solo habla de un juicio divino, sino que también plantea una pregunta para cada generación. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo y estamos preparados para asumir la responsabilidad de nuestras acciones? La historia de Sodoma y Gomorra y el ejemplo de Abraham nos recuerdan que los valores de justicia y misericordia no solo son ideales elevados, sino también necesidades fundamentales para construir una comunidad humana que aspire a la paz y al respeto mutuo. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. La destrucción de Sodoma y Gomorra, tal como se describe en el relato bíblico, es un evento marcado por la intervención directa y poderosa de Dios, quien hace caer azufre y fuego del cielo sobre las ciudades. Este castigo se presenta como una respuesta definitiva y contundente a la corrupción y decadencia que caracterizaban a sus habitantes. El fuego que consume ambas ciudades simboliza, en el contexto bíblico, la purificación de la maldad y la restauración de un orden moral violado por los excesos y la injusticia. La escena es impactante no solo por la naturaleza del castigo,
sino por la forma en que éste destruye totalmente a las ciudades, sin dejar rastro de sus habitantes o de sus edificaciones. Sodoma y Gomorra son borradas del mapa en un acto que la Biblia describe como un juicio ejemplar, destinado a dejar una lección clara para quienes se aparten de las normas divinas. La destrucción fue tan completa que las ciudades dejaron de existir y se convirtieron en un símbolo de advertencia para generaciones futuras, evocando el peligro de vivir al margen de los valores éticos y la justicia. En algunos textos apócrifos y en interpretaciones rabínicas antiguas, la destrucción de Sodoma y Gomorra es vista como una lección para otras naciones, una señal de que la justicia divina no pasará por alto la corrupción ni la opresión. La imagen de las ciudades ardiendo en llamas se convierte en una metáfora poderosa de la consecuencia de la soberbia, el abuso y el desprecio por los principios de hospitalidad y respeto mutuo. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Biblia relata que solo un pequeño grupo logró salvarse: Lot, su esposa y sus 2 hijas. Lot, sobrino de Abraham, era el único habitante que, en el contexto bíblico, aún conservaba cierta rectitud y respeto hacia las normas divinas. Cuando Dios decidió destruir las ciudades, envió a 2 ángeles a la casa de Lot para advertirle y darle la oportunidad de escapar antes de que el juicio cayera sobre Sodoma y Gomorra. Los ángeles instaron a Lot a que tomara a su familia y saliera de inmediato de la ciudad. Al principio, Lot dudó, pero los ángeles, con urgencia, lo llevaron a él y a su familia fuera de la ciudad y les dieron una advertencia específica. Debían huir hacia las montañas sin mirar atrás, pues al hacerlo estarían mostrando apego hacia lo que dejaban atrás y desobedeciendo la instrucción divina. Sin embargo, durante la huida, la esposa de Lot desobedeció la advertencia. La Biblia relata que, al alejarse de la ciudad, ella miró atrás y en ese instante fue transformada en una columna de sal. Este acto de mirar atrás se ha interpretado de distintas maneras a lo largo de los siglos. Para muchos estudiosos, el gesto de la esposa de Lot es una señal de que en su corazón aún sentía apego hacia la vida en Sodoma, mostrando dudas o nostalgia por lo que dejaba atrás. Su mirada representa un vínculo con la vida de corrupción de la ciudad, una falta de ruptura total con el pasado que había sido condenado. Su destino ilustra que para poder salvarse y alejarse de la destrucción moral y física, es necesario cortar totalmente los lazos con aquello que lleva a la corrupción. En la narrativa, ella queda inmóvil, atrapada entre el pasado de Sodoma y el futuro que se ofrecía a los que lograban escapar, simbolizando la incapacidad de dejar atrás la vida antigua. Mientras ocurría la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham observaba desde la distancia. La Biblia relata que, al amanecer, Abraham se levantó y se dirigió al lugar donde anteriormente había hablado con Dios, intercediendo por la salvación de cualquier justo que pudiera encontrarse en esas ciudades. Desde esa posición pudo ver la columna de humo que se elevaba en el horizonte como si fuera el humo de un gran horno, testimonio del juicio y destrucción que había caído sobre Sodoma y Gomorra. Para Abraham, este episodio reafirmó la importancia de vivir de acuerdo con los valores divinos y destacó su papel como un mediador entre Dios y los hombres, un rol que la Biblia exalta en su legado. Arqueología y teorías históricas sobre Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de intenso interés por parte de arqueólogos e historiadores, quienes han tratado de localizar y comprender las antiguas ciudades mencionadas en el relato bíblico. Una teoría arqueológica ampliamente aceptada sitúa a Sodoma y Gomorra en el área sur del Mar Muerto. Esta región ha sido escenario de numerosas excavaciones en busca de evidencias de civilizaciones que pudieran haber sido abandonadas o destruidas repentinamente en la época descrita. Varios sitios en esta área
contienen ruinas de antiguas ciudades que muestran signos de haber sido habitadas y luego abandonadas de forma abrupta, lo cual ha llevado a especulaciones sobre si alguna de estas podría haber sido Sodoma o Gomorra. Uno de los sitios más discutidos es Tal el-Hammam, en Jordania, donde los arqueólogos han encontrado restos de muros, estructuras y cerámicas que sugieren la existencia de una próspera ciudad en el pasado. Los estudios han revelado que esta ciudad experimentó una destrucción repentina y masiva, lo que ha llevado a algunos investigadores a relacionar este sitio con el relato bíblico. Tal el-Hammam muestra indicios de una civilización avanzada, con infraestructuras y un estilo de vida urbano que podrían coincidir con la vida de Sodoma, tal como se describe en la Biblia. Además de Tal el-Hammam, los estudiosos han investigado otras ciudades y asentamientos alrededor del Mar Muerto que podrían estar relacionadas con los relatos de Sodoma y Gomorra. Estos lugares suelen tener una capa de destrucción que marca el fin de su ocupación, un detalle que algunos arqueólogos consideran significativo al compararlo con el relato bíblico de una destrucción total y repentina. Por otra parte, los textos y tradiciones antiguas reflejan cómo la historia de Sodoma y Gomorra sirvió como un símbolo de advertencia moral para otras naciones. Para muchas culturas de la época, las ciudades destruidas por corrupción se convirtieron en lecciones de vida, y el relato de Sodoma y Gomorra comenzó a difundirse como una narrativa moral sobre las consecuencias de vivir en contra de los valores éticos y de la justicia. Este aspecto del relato ha llevado a los historiadores a estudiar cómo la historia de estas ciudades fue utilizada para instruir y recordar a las generaciones posteriores la importancia de respetar normas morales y espirituales. Aunque hasta la fecha no se ha identificado de manera concluyente a Sodoma y Gomorra, la búsqueda y los estudios en torno a estas ciudades perdidas continúan. La investigación arqueológica y el análisis de los relatos antiguos siguen arrojando luz sobre la vida en tiempos bíblicos y sobre cómo las sociedades antiguas interpretaban y narraban eventos que marcaban profundamente su visión del mundo y de la moralidad. Estos relatos persisten como advertencias poderosas, recordando el peso de las decisiones morales y la búsqueda de justicia en la sociedad humana. Conclusión. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el mundo descrito en los relatos bíblicos era un lugar marcado por contrastes profundos entre comunidades justas y ciudades corrompidas. Sodoma y Gomorra representan un tipo de sociedad donde la injusticia, el egoísmo y la falta de respeto por los demás habían llegado a un extremo intolerable. Estos relatos nos ofrecen una visión de advertencia sobre cómo una comunidad puede perder su rumbo moral y espiritual, llevándola finalmente a la autodestrucción. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. En pantalla aparecerán ahora 2 videos más relacionados para continuar explorando la historia y los misterios de la Biblia. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more.
Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.